Bienvenidos a Minuto TV, el canal digital del Ministerio de Educación. Gracias por estar con nosotros. Un nuevo martes, siendo las 5:31 de la tarde. Estamos desde nuestros estudios en la sede central del Ministerio de Educación en San Borja. Como todos los martes, aquí estamos. Gracias por seguirnos. Ya saben, cuéntenos desde dónde nos están viendo, desde dónde nos escriben también. Anímense en este caso a escribirnos por el chat desde dónde están. Y como siempre tenemos un tema de interés. Hay que partir de una premisa importante y es que nunca debemos olvidar que somos diversos, que no somos iguales, que cada persona es un ser singular y como tal aprende a su ritmo, ve la vida de manera diferente, analiza las situaciones que se le presentan también de una manera distinta y por lo tanto debemos ser empáticos, debemos ser pacientes, debemos ser tolerantes, pero también debemos ser generosos y apoyarlos. Así es que, ¿a qué me refiero? La semana pasada estuvimos conmemorando el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Lo que buscamos es sensibilizarnos todos con nuestros niños, estudiantes que tienen trastorno de espectro autista. Y precisamente hoy vamos a hablar de este tema con Beatriz Vega, especialista en modelo de atención educativa en la diversidad. Buenas tardes, Beatriz. ¿Cómo Muchas estás? gracias por la invitación. Antes de empezar, tenemos un videíto cortito para introducirnos en el tema. Vamos, por favor, director. El trastorno del espectro autista no es una enfermedad ni un problema, es una condición diferente de algunas personas que nacieron con una afección al cerebro y esta influye en la manera como perciben el mundo y cómo interactúan con sus semejantes. Según el Censo Educativo del 2023, el Ministerio de Educación atiende un total de 20.319 estudiantes con esta alteración. Los de menor grado, más de 14.200, asisten a instituciones de educación básica regular inclusivas, otros 5.500 a centros de educación básica especial y más de 500 a programas no escolarizados denominados PRITE. Solo en Lima Metropolitana se atiende 10.298 estudiantes con diversos grados de autismo. El 2 de abril conmemoramos el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo por acuerdo de las Naciones Unidas. En el Minedu realizamos permanentes acciones para visibilizar a los estudiantes con esta condición y promover en toda la ciudadanía el respeto a la diversidad. Todos tenemos que asumir su existencia, comprenderla e integrarla a nuestra vida diaria, porque es parte de la cohesión entre peruanos que requiere nuestra sociedad. Somos neurodiversos y por lo tanto debemos comprender eso. Beatriz, una primera pregunta, evidentemente ya tenemos una introducción de lo que es el TEA, lo que conocemos como trastorno de espectro autista, pero ¿cómo podemos entenderlo más fácil? Muy bien. Nosotros nos referimos al trastorno del espectro autista, en siglas TEAS, más conocido como TEA. Nos estamos refiriendo a un trastorno del neurodesarrollo. ¿Y eso qué quiere decir? ¿No? Nos referimos a que hay una afectación, hay un trastorno neurológico cerebral que afecta algunas áreas específicas vinculadas con el- la interacción social, con la comunicación y con la flexibilidad del pensamiento. Muchos de nuestros niños a nivel nacional presentan esta dificultad como lo estamos viendo. Y hay niveles y hay todo un abanico de síntomas, ¿no? Y también de severidad, Lo ¿no? cual decíamos no quiere decir que es una discapacidad, ¿no es Así cierto? es, así es. Estamos hablando de una afectación que puede ser acompañada, que puede ser trabajada de la mejor manera cuando nosotros desde los diferentes sectores, salud, educación, principalmente la familia, nos unimos con una mirada centrada en el bienestar del estudiante. Ujú. Antes de avanzar precisamente con el tema de hoy, que son las estrategias con las cuales nosotros podemos apoyar en el aula, en el hogar, em, hay que tener también en cuenta, hablábamos algunas alertas, ¿no? No necesariamente quiere decir que nuestro niño tenga TEA, pero sí hay que estar atentos. ¿Qué recomendaciones se puede dar al respecto? Sí, creo que es importante señalar algunas barreras. Entre ellas, hablar de este desconocimiento que existe sobre el TEA. Así es. El desconocimiento
y la forma de abordar, ¿no? Todo ello produce muchos prejuicios sociales. Y lamentablemente, en muchos casos, todo esto empieza en el entorno familiar. Las etiquetas, los prejuicios, el sentimiento de culpa, el El no saber temor qué hacer, también. el temor. Entonces, todo eso no ayuda, no conlleva a que haya un desarrollo, ¿no? Amable, amoroso, integral de esta niña, de este niño. A veces ¿Sí? confundimos eso, ¿no? No es amoroso, no Sí, es cariñoso, no. Y no es eso, así ¿no? es. Ellos tienen digamos, como decíamos, ¿no? Una forma de ver las cosas de manera diferente. No todos tenemos que verla igual. Sí, desde el Ministerio de Educación te comento que nosotros estamos haciendo grandes esfuerzos para hacer incidencia a través de acciones de comunicación, a través del fortalecimiento de competencias técnicas y parentales. ¿Para qué? Para poder comprender de que el ser humano es diverso, la diversidad está presente y nosotros tenemos que valorar y respetar a este estudiante, a este ser humano tal como es, ¿no? Y tratarlo desde un enfoque inclusivo. Ujú. No lo que conocemos es lo convencional, ¿verdad? Hay que Así entender es, eso. así es. Ahora, hay otras barreras que nuestros estudiantes, con TEA, tienen que enfrentar. Hablando ya primero en la escuela, por Ujú. ejemplo, ¿no? Hay esas barreras, primero que son ese contacto social, ¿no? El poder ellos hacer ese acercamiento. Sí, tú también me mencionabas algo sobre aquellas alertas, Ujú, ¿no? Y para aquellas alertas es importante que la familia, principalmente aquellos adultos cuidadores que están a cargo del niño, desde temprana edad aprendan a identificar qué le gusta a mi niño, cómo es mi niño, ¿no? ¿Qué características tiene? ¿Cuáles son sus fortalezas? Para ir viendo alguna alerta que se puede presentar, ¿no? Si es algo continuo, si es algo atípico. Mucho depende de esta mirada cercana del adulto, ¿no? Además de ello, cuando ya hablamos del aula, que ya estamos hablando de los que van a PRITE y luego los que van ya al ciclo 2, ¿no? Es importante tener en cuenta que nuestros niños necesitan estructura. Estructura y espacios, entornos predecibles en todo, ¿no? en En su todo. rutina, en el Eso espacio. les da seguridad. Y ahí viene el gran reto, el gran desafío de la docente, ¿no? ¿Cómo hace que su aula esté acondicionada de una manera organizada, que tenga un control, que tenga un orden para cada cosa, ¿no? Que haya una señalización, que haya de repente etiquetas que le permita al estudiante poder ubicarse dónde está, ¿no? Y para qué sirve este material. Sí, eso es muy importante. Otro elemento a conversar también que es importante son los horarios y las rutinas. Nuestros niños, sabemos desde temprana edad, necesitan tener horarios, tener rutinas. Y en este caso, nuestros niños pequeños con alerta o presunción diagnóstica de TEA y ya los que asisten a ciclo 2 y primaria, también es importante tener claridad en los horarios, Ujú. en las rutinas. ¿Por qué? Porque todo esto los ayuda a manejar, a gestionar mejor su tiempo. Entonces, ¿no? Estas rutinas que te permite identificar la hora que ingresa al aula, ¿no? El cambio de actividad, la hora que termina la jornada laboral. Adelantarse un poco, ¿no? Lo que va a pasar, Exacto, ¿verdad? exacto. Esa anticipación que tiene que haber es clave, Mm. ¿no? Y para ello, desde la práctica educativa, podemos utilizar muchos recursos, ¿no? Tenemos los temporizadores visuales, tenemos las tarjetas, tenemos los pictogramas. No sé si ustedes conocen los relojes de arena, ¿no? Que cuando acabe la actividad, mira, ya. Pero todo tiene que ser tangible, visual para ellos, Exactamente. ¿verdad? Que les vaya indicando para que no haya esa Exactamente, ansiedad. muy visual, muy visual. Y todos estos recursos ayudan, pero el principal y podríamos decir más potente recurso es la mediación de este adulto. Este adulto que acompaña, este adulto que está atento, alerta a las necesidades y a las características de cada uno de sus niños. Y ahí quería hacer también un chiquito una reflexión
sobre lo que es la sensibilidad sensorial. Sabemos que muchas veces nuestros niños, ¿no? Con TEA tienen dificultad, ¿no? Cuando hay ambientes muy Ruidosos. ruidosos, ¿no? Abruptos, de repente una situación discordante. Entonces, ¿cuál es el desafío de este adulto? Vamos a continuar, vamos ahorita a una pausa porque quería justo eso, entrar ahí, que es un poco, creo, la característica más saltante dentro de lo que es el TEA, ¿verdad? Así es que vamos a ir a un corte y retornamos. Venimos de todas partes, compartiendo esfuerzo y dedicación. Traemos un mismo sueño, dar todo en cada juego, con garra y corazón. Que alguien aparezca mágicamente y me ayude, por favor. ¡No se diga más! ¡Hola, Miguel! ¿De dónde saliste? Yo soy Micaela, la misteriosa chica de las leyes. Ayudo a los demás. Ciudadanía y civismo te voy a enseñar. Primero lo primero. La Constitución Política del Perú. Del año 1993. Esa es la que está vigente. Es también conocida como Corto Magno, porque su contenido es lo más importante. Y lo que digo se debe cumplir sí o sí. ¿Pero por qué? ¿Para qué sirve? Define al Perú como una república democrática, social, independiente y soberana. Además, establece nuestros derechos, deberes y estructura y organiza el Estado. Oye, muchas gracias por la explicación. Ministerio de Educación. Compunche Perú, Gobierno del Perú. Y retornamos aquí a Minuto TV, el canal digital del Ministerio de Educación, siendo las 5:44 de hoy, martes. Estamos en vivo desde la sede principal del Ministerio de Educación. Gracias por seguirnos. Como siempre, voy a leer algunos saluditos. Aquí Janet Gutiérrez desde Ica. Edith Paredes desde Tarapoto, también Bol Zapata desde el Centro Poblado Pajaritos, la institución educativa 064, gracias por seguirnos. Desde también Lima. Y tenemos también buenas tardes, y también algunas otras preguntas, la libertad. Nos quedamos en el tema de una de las barreras es el tema sensorial y auditivo. Ese es importante, como también decíamos, el tacto. Entonces, esos dos temas son importantes conocer, ¿verdad? Así es. Y señalar, hacer este énfasis, tenemos que informarnos, pero lo más importante es nosotros como adultos cuidadores, responsables de la niña, del niño, ¿no? El estudiante, conocerlo, observarlo, qué le gusta, cuáles son estas características que presenta, cuáles son estas demandas, sus particularidades, para sobre ello brindarle los apoyos que requiere. Hay niños que no le gusta que lo toquen. Hay niños que no les gusta que te acerques. Entonces, como yo ya voy conociendo a mi grupo y según ello voy brindando los apoyos educativos que se van necesitando. Pero esta tarea debe empezar desde el hogar, ¿no? Desde el hogar. Y el trabajo que se tiene que hacer coordinado de la familia, de este entorno familiar, con la institución educativa y también con el profesional de salud. Ujú. Acá justo nos preguntan, ¿cuáles son esas actitudes anticipatorias que debemos llevar a cabo con nuestros niños, TEA? Por ejemplo, lo que hemos dicho, el, mm, lo que es el predecir, la anticipación, ¿no? Entonces, un entorno tiene que ser predecible. ¿Por qué? Porque eso le da al niño seguridad, le da autonomía.
¿sí? Por ejemplo, si yo voy a decir, ¿no? Docente, me ingresa un niño que presenta TEA, no tengo que con él hacer el recorrido en el aula, mostrarle, ¿no? Señalizarla, organizarla con él, explicarle, anticiparle qué se hace acá, cómo se trabaja allá, conversar con los amigos al respecto. Ujú. Ese es un punto de partida que no solamente hay que hacerlo en la institución, en el aula, sino también en el hogar, ¿no? Ujú. Ahora, hablábamos, pedagógicamente también es importante saber cómo dirigirnos a ellos. Hablábamos también del tema de evitar las etiquetas y Ujú. cómo debemos actuar nosotros, los neurotípicos, de alguna manera, cómo debemos actuar con ellos. Todos los tutores, docentes en las instituciones educativas, a la hora que hacen su planificación, tienen que hacer las adaptaciones curriculares, pero tomando en cuenta esto que hemos dicho, esas necesidades, esas demandas, estas barreras que hay, para luego brindar los apoyos educativos. De ninguna manera, con ningún niño, con ninguna niña podemos utilizar etiquetas, con ninguno. Dentro de la diversidad tenemos que promover la valoración y el respeto. Todos somos diferentes, todos somos únicos y todos necesitamos sentirnos valorados, queridos, respetados en nuestras formas de ser. Ujú. Es importante también el juego de roles en casa, ¿verdad? Así ¿Cómo es, podemos desarrollar esa estrategia? así es. Lo estás diciendo bastante bien. La casa es el primer entorno donde el niño aprende a desenvolverse. Ahí es donde se genera la confianza, la autonomía, si puedo confiar en el entorno o no. Pero para que esto se dé, ¿qué se requiere? De un adulto sensible. Cuando hablo de sensibilidad, me refiero a que está atento a las necesidades de su niño, a qué le gusta, ¿no? A qué necesita. Uno. Dos, un adulto que da una respuesta oportunamente en el momento que se requiere. Y tres, es importante también señalar que de manera conjunta con el niño debemos ayudarlo a conocer ese espacio y hacerlo partícipe De de las organizarlo, ¿no? actividades. También de Exacto, organizarlo, de que él también organizar. sea partícipe. Ujú. Hay una pregunta y conversábamos en interno y yo agradezco también aquí que nos lo está haciendo Leandro Obregón. Y es mucha la preocupación de muchos padres de familia y eso sería bueno aclararlo porque hablábamos que primero es el tema médico. Em, ¿De qué manera, o dice, se les puede evaluar a los niños? Pero con eso hay que tener mucha precisión, ¿verdad? ¿Hay alguna sugerencia, alguna recomendación? Sí, sí, es muy importante que nosotros tengamos mucha em, precaución, ¿no? En cómo se va dando este proceso, porque la evaluación diagnóstica no se puede dar hasta ya que pasen nuestros niños al segundo ciclo. Ujú. Cuando están pequeños, antes de los 3 años, podemos hablar de una presunción o una alerta, pero no podemos decir que presenta un trastorno del Ujú. espectro autista. ¿A quién A- recurrir? ¿A qué a- especialista? Además de ello, ¿no? El profesional en salud es el que nos da algunas alertas y deriva. Lamentablemente, a nivel nacional en nuestro país, ¿no? Neurólogos, pediatras tenemos muy pocos, ¿no? Sin embargo, hay un conjunto de indicadores, ya cuando los niños están más grandes, que se pueden identificar para ver, pero hay que tener cuidado porque a veces se puede confundir o pueden estar asociados. Ujú. Sin embargo, yo quería decir otra cosita más, no sé si me permites, Sí. lo que es dentro del hogar la importancia del modelamiento. Recordemos que tu mamá, tu papá que nos estás mirando, somos los primeros y principales educadores de nuestros niños. Entonces, con mi ejemplo, ¿ya? Yo voy a modelar la forma que tú tienes que interactuar, ya sea en normas muy básicas, desde el saludo, desde la higiene, desde la forma de relacionarme en la mesa. Entonces, es fundamental ello. Ujú. Y por otro lado, el tema de juego de roles, que también lo dijiste, cómo a través de este juego de roles no vamos manejando las emociones y vamos ayudando a que el niño se autorregule. ¿Qué pasaría si
¿Cómo hacemos? Y si nos ponemos de esta forma, y si nos ponemos todos contentos y qué sé yo, el cubo de emociones, o dramatizamos un cuento, eso ayuda mucho. Eso ayuda mucho también al tema de la interacción, porque esa es una preocupación de los padres, ¿no? Ujú, Que el niño con TEA no interactúa o a veces no se sienten que no se pone en el lugar del otro. así es. Entonces, ¿cómo ayudarlo también en esa situación y cómo apoyarlo en qué actividades podemos fortalecer sus capacidades? Porque hay niños autistas que son sumamente brillantes, Sí, sí, claro que hasta sí. coeficiente intelectual alto. Sí, así es, ¿no? Y esas son sus fortalezas. Pero cómo desde el hogar, cómo desde la institución educativa, yo le brindo los apoyos que requiere para trabajar las otras áreas del desarrollo, porque sí lo puede hacer, pero es un proceso personal, porque el ser humano es neurodiverso. Entonces aprendamos a respetar nuestros estilos, nuestros tiempos, nuestras formas de hacer las cosas. Ujú. Y bueno, sobre todo, como ya Beatriz nos ha dicho, lo importante es iniciar por casa, ¿verdad? Iniciar por casa, tener siempre una rutina, todo siempre estructurado, que nuestro niño sepa qué es lo que va a avanzar. Beatriz, para terminar, lo que es importante, se está trabajando también, me decías, ya se han trabajado webinars. Hay para los padres de familia que nos están viendo y también docentes que estén atentos a nuestras redes sociales, porque sí, tenemos charlas, ¿verdad? Para Sí, que puedan tener orientación. sí, vuelvo a señalar, desde el Ministerio de Educación se están haciendo grandes esfuerzos para ello. Hoy justo la Dirección de Educación Básica Especial ha hecho un webinar que ha tenido una audiencia muy grande, ¿no? Y estamos trabajando temas que son de interés, ¿no? Que están muy vinculados con el neurodesarrollo, porque sabemos que es una necesidad de informarse, ¿no? Y además, estamos también trabajando con mucho esfuerzo un conjunto de materiales, de orientaciones, de guías, de cartillas que se encuentran en el repositorio de Minedu, donde ustedes pueden tener mayor información, mayor orientación para cómo orientar, cómo acompañar el desarrollo de su niño. Sabemos que no existe una receta y sabemos que no todos los niños son iguales. Y en el caso de los TEA igual. Sin embargo, sí hay pautas que son fundamentales. Ya hemos dicho la estructura, ya hemos dicho entornos predecibles, ya hemos dicho una mediación amable y sensible que está atenta a lo que necesita y también hemos hablado de lo importante que es los horarios y las rutinas. Ujú. A veces los padres o la familia sienten un poco de temor cuando ya hay un diagnóstico definitivo. ¿Qué podemos decirles Sí. en este camino que empieza? Así es. Nosotros vemos mucho este proceso que es natural de duelo, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Dónde fue? Sin embargo, con el tiempo y con el acompañamiento de los profesionales, ya sea de la educación básica especial o las instituciones educativas y los profesionales de salud, nosotros podemos ayudar a nuestros niños para brindar estos apoyos que requieren y salir adelante, ¿no? Y vivir en bienestar y desarrollar aprendizajes y poder interactuar con su entorno de manera especial de repente, a su forma, como todos nosotros. ¿No es cierto? Nos vamos relacionando, ¿no? De manera especial con unos con otros. Sin embargo, la amabilidad, la sensibilidad, el respeto y la valoración son elementos que le llamamos los pilares que tienen que estar presentes. Ujú. Y sobre todo tolerancia, ¿no? Que eso es Sí, lo que más creo que nos falta así ahora. es. Bueno, para terminar, como les decía, deben estar atentos a las redes sociales y sobre todo a los webinars. Ahí van a encontrar mucha información. Y también me decía en el repositorio, ¿verdad? Sí, en el Ustedes entran repositorio Minedo. a la página web de minedu.gov.p y ahí van a encontrar el repositorio y van a encontrar toda esta información, así como también de otros temas. Muchísimas gracias, Beatriz, por haber estado hoy con nosotros. Este es un tema que da para más. Yo creo que sí vamos a estar contigo en una próxima oportunidad. Así es que, de todas maneras, tienes la invitación.
Y con nosotros será hasta el próximo martes, como siempre, con un tema para ustedes. No se olviden que los días sábados a las 9 de la mañana tenemos, como siempre, lanzando Minedo Informa con historias de buenas prácticas, historias que inspiran. Nos vemos hasta la próxima semana. Gracias a nuestro equipo de OPRE, de la Oficina de Prensa, por hacer todo este programa para ustedes. Buenas tardes, nos vemos. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.